Bendecido día para todos. Vamos a continuar con la disertación y aproximación entre la función pública y el régimen de la función pública. Como lo habíamos establecido anteriormente, el régimen de la función pública lo vamos a encontrar dentro del ejercicio, dentro de la noción y de la teoría de la función pública. Al referirnos al régimen de la función pública, nosotros vamos a ubicarnos en la aplicabilidad de un bloque normativo. Bloque normativo que parte del principio que distingue el derecho del trabajo con el derecho administrativo funcionarial. Toda vez que tenemos dos columnas fundamentales, para ubicarlo de esa manera, dos columnas que son las que permiten el desarrollo de la función pública. Esas dos columnas están conformadas por dos grandes instrumentos jurídicos, el bloque normativo en materia de función pública. Nosotros vamos a encontrar la ley del Estatuto de la Función Pública y el reglamento de la ley de carrera administrativa. Y del otro lado, nosotros vamos a conseguir la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y el reglamento de la ley orgánica del trabajo. Si bien es cierto, nosotros debemos entender, interiorizar y comprender lo que es la función pública y específicamente su régimen, su instrumentalización jurídica, tenemos un punto transversal. ¿Por qué? Al hablar de la función pública, nosotros vamos a conseguir trabajadores. Y al referirnos a los trabajadores, vamos mucho más allá de la noción de funcionario público. Lo veíamos en el encuentro anterior, en el sentido de observar que tenemos, por un lado, ley orgánica del trabajo, que nos habla de trabajadores y nos habla de los obreros, obreros que pertenecen a la administración pública, pero por otro lado tenemos funcionarios que pertenecen a la administración pública. Y hablamos de los funcionarios de carrera y los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Partimos de dos grandes instrumentos jurídicos, como lo decíamos anteriormente, pero ya empezamos a ver la transversalidad. Artículo 3 de la ley contra la corrupción. El artículo 3 nos establece el, el aspecto necesario para nosotros saber quién va a estar dentro de esa noción de funcionario público y de esa noción que nos va a englobar la idea de la función pública como una actividad en la que van a estar involucrados no solamente funcionarios, sino otro tipo de personas. Y observamos aquellos investidos de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas y gratuitas, aquellas originadas, fíjense, por elección, nombramiento o contrato de cualquier persona de derecho público. Fíjense la conectividad que tenemos nosotros con relación al régimen de la función pública, a el tema o a la noción de trabajadores con la idea de función pública. Y directores, administradores de sociedades civiles, mercantiles y fundaciones y cualquier otra persona en los casos previstos en la ley contra la corrupción. Es importante recordar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de esa función pública, cuando nosotros observamos la posibilidad que tienen una serie de personas de estar investidos de autoridad para el desempeño de actuaciones dentro de los órganos del poder, nosotros vamos a tener la idea de función pública. Idea que debe estar en concordancia con otros principios y con teorías dentro del derecho administrativo. Debemos recordar el tema o el área vinculada con la teoría del acto y la actividad, con la noción de organización, con la teoría de la organización administrativa
y obviamente con la teoría del procedimiento administrativo. Para nosotros hablar de, el, de la ejecución de funciones públicas, vamos nosotros a tener esas nociones siempre presentes. Se necesita una investidura, es decir, se necesita una competencia del órgano, unas atribuciones del funcionario, unos cometidos que deben cumplir, contenido material y una parte procedimental para la declaración de voluntad de la administración o de la noción de administración dentro de los órganos del poder. Ya nosotros habíamos hablado de la caracterización, sin embargo, quiero que tratemos de hacer algunas referencias puntuales, sobre todo cuando nosotros observamos la representatividad de la ley del Estatuto de la Función Pública. Estamos hablando de un régimen estatutario, un régimen donde no puede haber ningún tipo de negociación de condiciones. Eso es lo que va a distinguir el tema de derecho de la función pública o derecho administrativo de la función pública y el derecho del trabajo. Cuando nosotros hablamos del derecho al trabajo, estamos hablando de la posibilidad de negociación entre la entidad de trabajo y el trabajador. No estoy de acuerdo con este horario, sugiero este horario, eh, pido un poco más de remuneración. Estamos hablando de algo que va a estar enmarcado dentro de la posible negociación entre dos personas involucradas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos referencia a el estatuto y a la ley del estatuto de la función pública, decimos es un régimen estatutario impuesto y tiene lógica, impuesto porque está dentro del derecho administrativo y la regla fundamental del derecho administrativo es la legalidad, redimensionándola en los actuales momentos, no solamente a la formalidad, sino al sometimiento al derecho, hablamos de la juridicidad, que no es otra cosa que el reforzamiento de esa legalidad, que va mucho más allá para garantizar la buena administración. Es importante nosotros observar algunos aspectos y fíjense lo que está entre paréntesis con relación a las instituciones tradicionales del derecho del trabajo. La maternidad. Si nosotros conectamos esto con el derecho de la función pública, nosotros vamos a observar que tenemos en el estatuto en la ley del estatuto de la función pública, por acá lo tengo, y si nosotros nos vamos al capítulo segundo del título tercero, nosotros vamos a observar que hace referencia a los derechos de los funcionarios públicos, a los derechos de los funcionarios públicos. Pero cuando nosotros hablamos de los derechos de los funcionarios, vamos a conseguir derechos genéricos, derechos de todos los funcionarios públicos, y vamos a conseguir en el capítulo tercero, de ese título tercero, los derechos exclusivos de los funcionarios públicos. Y nosotros observamos un aspecto importante, derecho a la protección de la maternidad. El artículo 29 nos dice que todos que tendrán derecho, los funcionarios públicos en estado de gravidez gozarán de protección integral a la maternidad en los términos consagrados en la Constitución. Ahora, fíjense lo siguiente. Al hablar de los funcionarios de carrera, y nos vamos a los tres derechos exclusivos de los funcionarios, uno de ellos es el derecho a la estabilidad. No podrá ser removido, no podrá ser despedido, no podrá ser retirado, técnicamente esa es la palabra correcta, de la función pública si no se cumple con un procedimiento administrativo, en el caso de la destitución, procedimiento disciplinario, o en los procedimientos establecidos o en las condiciones establecidas
en la propia ley del Estatuto de la Función Pública, vinculado con el retiro de el funcionario, que lo vamos a conseguir en el artículo 78 de ese instrumento jurídico. Sin embargo, vemos la influencia del derecho del trabajo. Hay una sentencia de la Sala Constitucional, creo que se los comenté, que establece que todo funcionario está amparado por esa protección de la maternidad. Y en el caso del funcionario de libre nombramiento y remoción que pudiera estar en estado de gravidez y que está protegido por esta protección especial o está protegido por esta regulación especial vinculada con la maternidad, el hecho de que esté en una condición de funcionario de libre nombramiento y remoción no es eh, causa para poder ser removida libremente, aun cuando la naturaleza del cargo lo amerite. Funcionario de libre nombramiento y remoción. Entre paréntesis, el mal llamado funcionario 99. Pero si nosotros nos vamos a la ley orgánica del trabajo, tenemos no solamente esa protección a la maternidad, sino que ha sido extendida. Y la pregunta es la siguiente: ¿aplicará también de acuerdo a las previsiones contenidas en la propia Ley Orgánica del Trabajo, que es el fundamento que ha utilizado el eh, magistrado o el Poder Judicial a través de la Sala Constitucional para considerar que aquellas personas que están protegidos por esta, digamos, por esta regulación especial, tienen la garantía durante el tiempo de inamovilidad? Pero si nosotros nos vamos a la Ley Orgánica del Trabajo, ese tiempo y esa protección de inamovilidad, más allá del permiso de los 14 días, también la va a gozar el padre. Entonces, fíjense la duda que se presenta. Pudiéramos nosotros entender que esta protección vía sentencia de la Sala Constitucional también pudiera ser aplicable en el caso de la maternidad, en el caso de esa regulación de la maternidad a los funcionarios de libre nombramiento y remoción. En estos días lo manifestaba en una de las clases en la facultad. Esa sentencia de la Sala Constitucional lo que viene es a debilitar el régimen estatutario. El régimen estatutario es claro, lo tenemos partiendo del texto constitucional desarrollado a través de la potestad que tiene el Poder Público Nacional, 156, numeral 32, para regular todo lo relativo a el tema de la función pública en Venezuela. ¿Y por qué les digo esto? Si nosotros nos vamos al artículo 1 de la ley del Estatuto de la Función Pública, ya lo hemos dicho, es un régimen que no solamente va a corresponder a la administración pública nacional, sino a las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarios públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales. Continuamos. Fíjense, cuando nosotros observamos la particularización en la ley de los derechos, fíjense, está condicionado a su compatibilidad con la índole de los servicios que preste y con las exigencias de la administración. Entonces, ¿qué observamos nosotros en el desarrollo del régimen de la función pública? La intención de no estar dentro de el cumplimiento de la legalidad. Y cuando hablamos del personal contratado, nosotros tenemos un gran inconveniente
dentro de la, digamos, dentro de la regulación de la función pública vinculada con la instrumentalización del régimen de la función pública. Cuando nosotros observamos el personal contratado y ese personal contratado, si bien es cierto, tiene una naturaleza totalmente distinta, vamos a observarlo en esta naturaleza, una naturaleza contractual, contratado en el ejercicio de la función pública, en ocasiones, en la práctica administrativa, y eso genera muchísimos inconvenientes, pareciera, desde el punto de vista de la practicidad, el equiparar a los funcionarios públicos en el mismo rango con los contratados. Es decir, elevar, vamos a la inversa, elevar a los contratados a una condición de funcionarios para algunas situaciones y para algunas situaciones jurídicas como los beneficios que pudieran generarse, beneficios de carácter patrimonial, pudiera considerar la aplicabilidad del estatuto, pudiéramos nosotros observar una situación similar a la situación administrativa de comisión de servicios cuando, por lo menos en el Estado Mérida, se habla de algo que se ha denominado apoyo institucional. Ese apoyo institucional no es otra cosa que una justificación para el contratado en el ejercicio de la función pública, pero no tiene una base sólida en la legalidad. Pero cuando nosotros vamos a la práctica y observamos en el desarrollo y en el manejo del talento humano, vamos a ubicarnos en la posición de gerencia de talento humano, de gestión del talento humano, como lo decíamos en la clase anterior, las gerencias de talento humano van a conseguir dificultades al momento de la evaluación de desempeño y al momento de el ascenso. Porque nosotros pudiéramos hacer una evaluación de desempeño y más adelante vamos a tratar de distinguir una y la otra. Pero, ¿qué resulta de esa evaluación de desempeño? Más allá de verificar como mecanismo de control administrativo interno si el funcionario o quien ejerce la función pública está actuando de manera idónea, de manera eficiente. Pero eso trae como resultado la posibilidad de darle un reconocimiento o un beneficio o un posible beneficio económico al funcionario. Podemos hacer la evaluación de desempeño, pero esa evaluación permitirá que se le dé ese beneficio económico al funcionario. Legalmente no podemos forzar tanto el, eh, digamos, la ejecución presupuestaria cuando no está en la condición de funcionario de carrera. Es importante que nosotros nos ubiquemos en todas estas aristas. Ya lo decíamos en la clase anterior, es importante referirnos a la clasificación de funcionarios. Y pudiéramos nosotros observar esta clasificación de funcionarios, nosotros, si bien es cierto, la obtenemos en el artículo 19. El artículo 19 de la ley del Estatuto de la Función Pública nos establece los funcionarios o funcionarios de la administración serán de carrera o de libre nombramiento y remoción. Tenemos funcionarios de carrera, aquellos, fíjense que habiendo ganado el concurso y superado el periodo de prueba. Les hago referencia al artículo 19 y lo conectamos con el artículo 4 de la ley del Estatuto de la Función Pública
con el 3, perdón, de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que me dice que el funcionario será toda persona que en virtud de nombramiento. En la próxima parte nosotros vamos a tratar de desarrollar un poco más en profundidad el sistema de administración de personal, y uno de los aspectos del sistema de administración de personal es el referido a la selección y el ingreso. Fíjense, hablamos de funcionario de carrera. Funcionario de carrera es aquella persona que luego de haber ganado el concurso le otorgan el nombramiento. Por eso es la razón de ser del artículo 3. Y es importante hacer esta referencia por lo siguiente. En muchísimas revisiones de expediente nosotros nos pudiéramos encontrar con casos de personas que tienen muchísimo tiempo dentro de la administración pública y estas personas ingresaron simplemente con un acto administrativo de designación. Y a, a partir esta explicación cronológicamente en dos momentos históricos. ¿Por qué cronológicamente en estos dos momentos? Antes de la Constitución y después de la Constitución de 1999. El tema de los contratados en el ejercicio de la función pública, término que yo he acuñado, realmente que he acuñado tratando de integrar, aplicando ciencias de la complejidad, el tema de de esas dos columnas que les hago referencia para soportar la estructura organizativa en materia funcionarial. Ley del estatuto, ley orgánica del trabajo. Pero la propia ley del estatuto le da una vida temporal a los contratados. Lo que pasa es que en la práctica se ha debilitado. Vemos contratados que perduran más que los funcionarios. Creo que lo he repetido en anteriores oportunidades. Yo tuve la ocasión de presentar un trabajo en un Congreso Internacional de Derecho del Trabajo de Fundación Universita y publiqué un artículo intitulado La inestabilidad del funcionario versus la estabilidad del contratado en el ejercicio de la función pública. Momentos históricos. Constitución del 99 hacia adelante, Constitución del 99 hacia atrás. Es decir, Constitución del 61. Bajo la Constitución del 61, dada la, dada la persistencia de tener contratados dentro de la administración pública, se creó desde el punto de vista jurisprudencial la Corte Primera y Corte Segunda en lo contencioso administrativo, acuñaron esa idea, esa noción de funcionario público de hecho. Antes observamos funcionario público de hecho, funcionario público de derecho. Funcionario público de derecho, aquel que, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de carrera administrativa, participaba en un concurso, era declarado ganador, superaba el periodo de prueba y le daban un nombramiento. Perfecto. Funcionario público de hecho, aquella persona que ocupaba un cargo equivalente a un cargo de carrera. Fíjense la particularidad, equivalente a un cargo de carrera, es decir, un cargo que estaba dentro del manual descriptivo de cargo y lo ocupaba de manera regular y permanente y tenía las mismas condiciones del funcionario, es decir, la prestación de servicio en un cargo aprobado en el manual o contenido en el manual de cargo, una prestación de servicio, una remuneración y una adscripción para hablar de la subordinación y para hablar del criterio de jerarquía. Hasta ahí no había ningún problema, pero entrada en vigencia la Constitución del 99, se establece un artículo constitucional que el ingreso a los cargos será por concurso. Todo aquello que no esté ingresado a la administración previo al cumplimiento del concurso es nulo de nulidad absoluta. Y si bien es cierto, es nulo de nulidad absoluta, tenemos el gran detalle con relación a la preeminencia del orden público del trabajo, con relación a la preeminencia de la legalidad en materia de derecho administrativo laboral. Es importante que nosotros
nos ubiquemos en ese momento cronológico. ¿Y qué sucede? Por eso es importante establecer una conectividad entre el artículo 3 y el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Nosotros pudiéramos conseguir en la revisión de expedientes personas que después de la Constitución del 99 le han dado un nombramiento, pero no hay un concurso. Esas personas serán contratados en el ejercicio de la función pública. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación, funcionarios de carrera de libre nombramiento y remoción, partimos analizando régimen general, es decir, el régimen establecido en la ley del Estatuto de la Función Pública. ¿Y qué sucede cuando nosotros hablamos de los regímenes especiales? Es decir, aquellos regímenes que están dentro de el contenido del parágrafo único del artículo 1 de la ley del Estatuto de la Función Pública. ¿Qué nos dice ese parágrafo único? Quedarán exceptuados de la aplicación de la ley una serie de, una serie de categorías de funcionarios. Y esa serie de categorías de funcionarios tendrán su propio régimen especial. Aplicación del artículo 47 de la LOPA. Cuando tenemos un régimen especial, debemos observar cuáles son las particularidades de ese régimen especial y se van a aplicar con prioridad a lo establecido en el régimen general. Este detalle es importante porque para estudiar función pública no es simplemente pasearse por la ley del estatuto de la función pública, es entender tantos regímenes como instrumentos jurídicos vamos a conseguir. Si nosotros hablamos, por poner un ejemplo, de no solamente de los funcionarios del Poder Legislativo, del Servicio Exterior, del Poder Judicial, del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, de la Procuraduría, los funcionarios del CENIAT y los miembros del personal directivo, nosotros, luego de la entrada en vigencia de la ley del Estatuto de la Función Pública, observamos, por poner un ejemplo, el sistema de Policía Nacional. Pero nosotros observamos otros sistemas y pudiéramos nosotros observar otros sistemas como cuáles, como el sistema de los funcionarios del Cuerpo Científico Penal y Criminalístico, el CICPC, que tienen un régimen especial. Hablar del funcionario de carrera y de libre nombramiento y remoción sin tener en cuenta las particularidades de cada uno de los regímenes sería hablar a medias de la aplicación de la función pública y de la instrumentalización del régimen de la función pública. Funcionarios de libre nombramiento y remoción. Hablamos de funcionarios de alto nivel y confianza. Para distinguirlo, nosotros pudiéramos decir que la ley del Estatuto de la Función Pública nos señala taxativamente quiénes pueden ser funcionarios de alto nivel y nos describe, es decir, nos establece una categorización de los funcionarios de alto nivel y una descripción para hablar del funcionario de confianza, con situaciones también sobrevenidas a través de los criterios jurisprudenciales. Tenemos el caso de los funcionarios de las unidades de auditoría interna y de los funcionarios de la Contraloría. Según la, la, la aplicación del artículo 21, no todos los funcionarios deberían ser funcionarios de confianza. Sin embargo, observamos que en materia de sistema de control fiscal, todos los funcionarios, desde el obrero hasta el contralor, son considerados funcionarios de confianza. Es importante que nosotros tengamos en cuenta este aspecto entre el régimen general y el régimen especial. Y ya lo habíamos establecido. Aplicación transversal de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley del Estatuto de la Función Pública. En caso de los funcionarios debe aplicarse la Ley del Estatuto de la Función Pública y el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. Fíjense, en todo lo que no vaya a contravenir a lo dispuesto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, recordando que el reglamento de la Ley de Carrera Administrativa regulaba, era la Ley de Carrera Administrativa.
hay que meterle el ojo, hay que revisar con detalle algunos aspectos vinculados con el reglamento de la ley de carrera administrativa. Y les pongo dos situaciones. Si, si hablamos, si hablamos de el caso de de la amonestación, régimen disciplinario. Amonestación escrita y amonestación verbal está en el reglamento general de la ley de carrera administrativa. En cambio, cuando nosotros hablamos de la entrada en vigencia de la Constitución y de la ley del Estatuto de la Función Pública, solamente vamos a tener la amonestación escrita como garantía del derecho a la defensa y al debido proceso. Para nosotros aplicar un procedimiento administrativo debemos cumplir con esa garantía constitucional. Mis queridos amigos, vamos a dar un break y nos conectamos a las 11.